Durante la Segunda Guerra Mundial, el mapa de Europa se convirtió en un tablero de guerra dominado por el avance implacable del Tercer Reich. Francia cayó bajo la ocupación alemana, Bélgica fue invadida en cuestión de días y Polonia quedó devastada tras la primera ofensiva relámpago de Hitler. En el corazón del continente, rodeada por las fuerzas del Eje, Suiza permaneció intacta. A pesar del expansionismo nazi y de la presión de las potencias en guerra, este pequeño país montañoso nunca fue conquistado. Su neutralidad, lejos de ser un simple golpe de suerte, fue el resultado de una combinación de estrategia militar, maniobras diplomáticas y una geografía que convertía cualquier intento de invasión en una empresa arriesgada. Esta es la historia de cómo Suiza desafió al Tercer Reich y logró evitar la ocupación en un mundo donde pocas naciones pudieron mantenerse al margen del conflicto. La neutralidad de Suiza no es una casualidad ni una simple declaración diplomática, es una tradición que se remonta siglos atrás. Desde el Congreso de Viena en 1815, las potencias europeas establecieron que Suiza debía mantenerse permanentemente neutral para actuar como un colchón entre las grandes potencias. Pero, ¿de qué servía un pedazo de papel en una guerra donde ni los tratados ni la diplomacia parecían importar? Durante la Primera Guerra Mundial, la neutralidad suiza ya había sido puesta a prueba, pero la Segunda Guerra Mundial trajo una amenaza mucho más real. A medida que Alemania expandía su dominio por Europa, los suizos sabían que los discursos y acuerdos no serían suficientes para evitar una invasión. Hitler despreciaba a Suiza. En múltiples ocasiones la llamó un anacronismo y un grano en la cara de Europa. Para él, los suizos germanoparlantes debían formar parte del Reich y la independencia del país no tenía razón de existir. En los mapas nazis de la futura Gran Alemania, Suiza aparecía como si ya hubiese sido absorbida. Sin embargo, en lugar de rendirse al miedo, Suiza convirtió su neutralidad en un escudo. Su ejército, pequeño pero bien entrenado, se preparó para resistir cualquier ataque mientras su gobierno maniobraba hábilmente entre la diplomacia y la disuasión militar. Así que la gran pregunta es, ¿cómo lograron los suizos hacer que Hitler nunca diera la orden de invadir? Suiza sabía que las palabras no detendrían a los nazis. La neutralidad no era un escudo mágico, y la historia ya había demostrado que Hitler no respetaba tratados si se interponían en su camino. Si querían evitar la invasión, los suizos debían hacer que cualquier ataque fuese demasiado costoso, incluso para el poderoso ejército alemán. Y aquí es donde entra en juego uno de los factores clave, un país entero preparado para la guerra. A diferencia de otras naciones que confiaban en ejércitos profesionales, Suiza apostaba por un modelo diferente. Cada hombre era un soldado. Desde los 20 años, todos los ciudadanos varones recibían entrenamiento militar obligatorio y guardaban sus armas en casa. No eran solo tropas de uniforme en los cuarteles, eran granjeros, relojeros y comerciantes listos para luchar en cuanto sonara la alarma. La defensa del país se basaba en su terreno montañoso. Los Alpes no eran solo un paisaje impresionante, sino una barrera natural que convertía a Suiza en una fortaleza. Se construyeron búnkeres en las montañas, túneles secretos y posiciones de artillería ocultas. En caso de invasión, el plan era claro: resistir desde las alturas, destruir puentes y carreteras y hacer que cada metro avanzado por los alemanes costara sangre y fuego. Mientras muchos países caían en semanas, Suiza se preparó para una guerra de desgaste, una en la que Hitler tendría que preguntarse si realmente valía la pena conquistar este pequeño país, y donde cualquier victoria alemana podía transformarse en una pesadilla. El mensaje era claro: invadir Suiza no sería una marcha triunfal, sino un suicidio táctico. Para el verano de 1940, Europa se encontraba en ruinas. Francia, Bélgica y los Países Bajos habían caído en cuestión de semanas. Gran Bretaña apenas resistía bajo los bombardeos de la Luftwaffe. Y Suiza, ese pequeño país montañoso, quedaba completamente rodeado por la Alemania nazi, la Italia fascista y la Francia de Vichy, un gobierno títere del Tercer Reich. La situación era desesperante. No había escapatoria. Si Hitler daba la orden, la Wehrmacht podía invadir desde cualquier dirección. Y el problema no era solo militar. En Berlín,
Los nazis no veían a Suiza como una nación soberana, sino como un error geográfico que debía ser corregido. Hitler despreciaba a los suizos, los llamaba una mancha en el mapa de Europa y aseguraba que su país no tenía derecho a existir. Para él, los germanoparlantes suizos debían formar parte del Reich, mientras que los francófonos y los italófonos podían ser repartidos entre Francia e Italia. En su visión de un continente bajo el dominio nazi, Suiza no tenía lugar. Y si las palabras no bastaban, los hechos lo confirmaban. El mismo día en que Francia firmó su rendición, Hitler pidió los planes para una invasión de Suiza. El nombre en clave: Operación Tannenbaum. El ejército alemán ya estaba listo. Cientos de miles de soldados podían cruzar la frontera en cuestión de horas, apoyados por divisiones blindadas y ataques aéreos. La idea era simple: un golpe rápido y brutal antes de que los suizos pudieran refugiarse en las montañas. Mientras tanto, en Suiza la tensión era insoportable. Muchos pensaban que la invasión era inminente. El gobierno trató de mantener la calma, pero en las calles la sensación era otra. ¿Cómo detener a una máquina de guerra que parecía imparable? Lo único claro era que si Hitler daba la orden, Suiza debía estar lista para luchar o desaparecer. Suiza estaba atrapada en una pesadilla. Por un lado, el ejército alemán estaba listo para invadir en cualquier momento. Por otro, el gobierno suizo sabía que no tenía ninguna garantía de sobrevivir a un enfrentamiento directo con el Tercer Reich. En este escenario, la gran pregunta era cómo reaccionar. ¿Intentar calmar a Hitler con gestos diplomáticos o prepararse para luchar hasta el último hombre? Algunos líderes suizos apostaron por el apaciguamiento. Uno de ellos fue Marcel Pilet-Golath, jefe de Asuntos Exteriores, quien en junio de 1940 pronunció un discurso alarmante en la radio. En él, anunció una parcial desmovilización del ejército y sugirió que Suiza debía prepararse para adaptarse a la nueva Europa dominada por los nazis. Las palabras de Pilet-Golath cayeron como un balde de agua fría en la población. ¿Acaso el gobierno estaba rindiéndose sin pelear? Muchos temieron que Suiza se convirtiera en otra Francia de Vichy, un estado sometido a Hitler sin necesidad de una invasión. Pero no todos estaban dispuestos a bajar la cabeza. El general Henri Guisan, comandante del ejército suizo, tenía una visión muy distinta. Sabía que la neutralidad no serviría de nada si Suiza no estaba dispuesta a defenderla con sangre. El 25 de julio de 1940, Guisan tomó una decisión histórica. Convocó a 500 oficiales a la pradera de Rütli, el lugar donde, según la tradición, se había fundado la Confederación Suiza en la Edad Media. Desde allí, con la bandera ondeando a sus espaldas, lanzó un mensaje claro: Suiza no se rendiría jamás. El ejército suizo debía prepararse para resistir hasta el final, retirándose a los Alpes y combatiendo desde las montañas si los nazis atacaban. La estrategia de defensa se reformuló, los entrenamientos se intensificaron y el mensaje de Guisan se extendió por toda la nación. El país entero se unió en un mismo propósito: luchar por su independencia. Si Alemania invadía, Suiza sabía que no podía vencer en una batalla frontal. La Wehrmacht tenía superioridad en tanques, aviones y artillería. Pero los suizos no planeaban luchar en campo abierto. Su estrategia era simple y brutal: desaparecer en las montañas y hacer que cada metro conquistado costara vidas. Así nació el Reducto Nacional, un plan desesperado pero brillante. Ante un ataque, el ejército suizo abandonaría las ciudades y se retiraría a los Alpes, donde la geografía les daría ventaja. Allí, en un laberinto de fortalezas subterráneas, túneles y posiciones de artillería ocultas, resistirían hasta el final. Era una estrategia de supervivencia. Los suizos volarían puentes, túneles y fábricas para negar cualquier recurso al enemigo. Desde los búnkeres ocultos, la artillería suiza dispararía sin descanso. Sus aviones, protegidos en hangares dentro de la roca, atacarían y se replegarían en segundos. Mientras tanto, las tropas en las montañas hostigarían a los invasores con ataques relámpago, convirtiendo la ocupación en un infierno. El mensaje para Hitler era claro: invadir Suiza significaba entrar en una trampa mortal. Este plan, ideado por el general Guisan, convirtió a Suiza en un objetivo poco atractivo para los nazis.
No podían permitirse una guerra de desgaste en los Alpes cuando ya tenían frentes abiertos en toda Europa. Si Hitler quería Suiza, tendría que pagarlas con sangre. Mientras Suiza se preparaba para resistir en los Alpes, en Berlín los nazis tenían otros planes. Hitler quería Suiza, pero no solo como una conquista militar, sino como una corrección histórica. Para él, este pequeño país de mayoría germanoparlante no tenía derecho a existir. El día en que Francia firmó su rendición, el Führer ordenó que se diseñara un plan para invadir Suiza. La operación llevaría el nombre de Tannenbaum, el árbol de abeto, símbolo de la región alpina. Era un nombre engañosamente pacífico para lo que se avecinaba. Los generales alemanes no tardaron en diseñar una estrategia. La clave era evitar que el ejército suizo tuviera tiempo de retirarse a los Alpes. Un ataque masivo debía lanzarse desde el norte, con divisiones blindadas avanzando rápidamente a través de las llanuras suizas. Mientras tanto, la aviación alemana neutralizaría cualquier intento de resistencia. Para completar la invasión, desde el sur, las tropas italianas de Mussolini cruzarían los Alpes y cerrarían cualquier ruta de escape. En total, el plan preveía la participación de hasta 500.000 soldados del eje. Frente a ellos, Suiza solo podía oponer su ejército ciudadano, mucho más pequeño, pero altamente motivado. Sin embargo, no todo el alto mando alemán estaba convencido. Suiza no era como Francia o Polonia. No tenía grandes ciudades fáciles de ocupar, ni recursos estratégicos que justificaran el esfuerzo. La verdadera batalla no sería en las calles, sino en las montañas. Y ahí, los suizos tenían ventaja. Algunos generales advertían que una invasión podría convertirse en una pesadilla, con soldados atrapados en los pasos alpinos, sometidos a ataques sorpresa y sin posibilidad de una victoria rápida. Los suizos no iban a rendirse. Harían pagar cada metro con sangre. A medida que la guerra avanzaba, la operación Tannenbaum quedó en un limbo. Hitler nunca dio la orden final. Tal vez temía el alto costo de la invasión. Tal vez pensó que Suiza era más útil intacta. Fuera cual fuera la razón, el hecho es que Suiza sobrevivió. No por suerte, sino porque logró convencer al Tercer Reich de que invadirla no valía la pena. Suiza no solo sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial por sus montañas y su ejército ciudadano, su economía también jugó un papel crucial. Aunque se declaraba neutral, mantenía relaciones comerciales con ambos bandos. Pero en el caso de Alemania, este comercio iba más allá de simples transacciones. Desde el inicio de la guerra, el Reich necesitaba una vía para seguir operando en la economía global, y Suiza se convirtió en su conexión con el mundo exterior. Sus bancos ofrecían un refugio seguro para el oro nazi, gran parte del cual había sido saqueado de países ocupados e incluso de víctimas del Holocausto. En total, se estima que más del 80% del oro del Reich pasó por bancos suizos, pero la relación económica no terminaba ahí. Suiza también exportaba maquinaria, herramientas de precisión y bienes industriales esenciales para la maquinaria de guerra alemana. Empresas suizas colaboraban con la industria del eje, vendiendo componentes para la aviación, el transporte y la producción armamentística. A cambio, los suizos recibían carbón, hierro y otros recursos vitales para su propia supervivencia. Sin embargo, Suiza no hacía negocios solo con Alemania. A medida que la guerra avanzaba y los aliados ganaban terreno, comenzó a distanciarse del eje y a favorecer los intercambios con Gran Bretaña y Estados Unidos. Esta maniobra era una apuesta a futuro. Si los nazis perdían la guerra, Suiza no quería ser vista como un aliado del régimen. A pesar de estos movimientos estratégicos, la realidad es que el país se benefició económicamente del conflicto. Su neutralidad permitió que su industria siguiera operando, su moneda se mantuvo estable y sus bancos continuaron acumulando riqueza, incluso en los años más oscuros de la guerra. Pero ser neutral no significaba estar a salvo. Durante la guerra, el espacio aéreo suizo fue violado miles de veces por aviones de ambos bandos. Al principio, fueron los alemanes quienes cruzaban sin permiso. En 1940, durante la invasión de Francia, aviones de la Luftwaffe entraron en el espacio aéreo suizo en repetidas ocasiones. Suiza, en respuesta, envió a sus cazas a interceptarlos. En varios combates, la aviación suiza logró derribar aviones alemanes, lo que provocó la furia de Berlín. Hitler no tardó en responder. Amenazó con represalias si Suiza volvía a atacar a su fuerza aérea.
Ante la posibilidad de provocar una invasión, el gobierno suizo ordenó a sus pilotos evitar el combate directo. Pero el peligro no solo venía de Alemania. A partir de 1943, los aliados comenzaron a bombardear objetivos estratégicos en Europa, y en varias ocasiones, Suiza fue atacada por error. El peor incidente ocurrió en abril de 1944, cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos bombardeó la ciudad de Schaffhausen, al norte del país. Murieron más de 150 civiles y varios edificios fueron destruidos. Washington se disculpó oficialmente y pagó más de $60 millones en compensación, pero el daño ya estaba hecho. Estos episodios demostraban lo frágil que era la neutralidad suiza. Aunque intentaba mantenerse al margen del conflicto, la guerra la alcanzaba de todos modos. Y mientras el mundo ardía, Suiza seguía caminando por la delgada línea entre la independencia y la conveniencia. Suiza logró lo que muchas naciones no pudieron: sobrevivir intacta en la Segunda Guerra Mundial. No fue invadida, no fue destruida, y en apariencia mantuvo su independencia. Pero cuando se observa más de cerca, la historia se vuelve más compleja. Es cierto que su ejército ciudadano y su terreno montañoso hicieron que cualquier intento de invasión fuera extremadamente costoso. La estrategia del Reducto Nacional convirtió a los Alpes en una fortaleza natural, enviando un mensaje claro: conquistar Suiza no sería una victoria fácil. Pero al mismo tiempo, su supervivencia no se basó únicamente en su capacidad de resistencia. Suiza comerció con el Eje y con los aliados, vendió maquinaria, herramientas de precisión y bienes industriales. Sus bancos almacenaron enormes cantidades de oro nazi, parte del cual provenía del saqueo de Europa y de las víctimas del Holocausto. Cuando la balanza de la guerra se inclinó a favor de los aliados, ajustó su postura para asegurar que, una vez terminada la guerra, no fuera vista como un cómplice del Tercer Reich. Mantuvo su soberanía, pero tuvo que navegar entre la guerra y la conveniencia. No fue completamente neutral, sino pragmática. Sabía que una postura rígida podía significar su desaparición y, en su lugar, optó por una estrategia flexible, maniobrando entre la diplomacia, la resistencia y la cooperación económica con quienes le garantizaran su supervivencia. Cuando la guerra terminó, Suiza quedó en pie, pero su papel en el conflicto dejó muchas sombras. No fue ocupada ni destruida, pero tampoco salió completamente indemne. Su historia es un recordatorio de que en tiempos de guerra la independencia no siempre significa pureza y la supervivencia a veces tiene un precio.